hacer una reunión en la Comisión de Educación, luego en el plenario de la Cámara de Diputados de la provincia, donde se trató y finalmente se le dio media sanción a un proyecto de ley de emergencia en educación. Proyecto de ley de emergencia que planteó SADOP, nobleza obliga, digo. SADOP plantea un esquema de emergencia durante lo que resta de la pandemia a los efectos de buscar maneras de contribuir desde el Estado provincial a la incorporación de tecnología en los lugares donde no hay tecnología, es decir, incluir a los pibes que están quedando afuera del sistema educativo y además darles una mano a los docentes suplentes, que también están sin laburo y que no están recibiendo absolutamente nada del Estado. Hubo todo un debate ayer en la Cámara de Diputados y contra todo lo que uno pueda pensar no fue unánime. Hubo gente que se opuso. A la sanción, media sanción de la ley. De algún modo es el momento de decirlo. ¿En qué momento vamos a poner el ojo sobre la emergencia, si no ahora? ¿Qué vamos a esperar? Llamó mucho la atención la posición de los sectores políticos que creen que aquí hay un intento por, están cuidando los recursos del Estado como si esos recursos no tuvieran como principal destino la asistencia a los sectores más necesitados. No votó a favor de esta ley, quiero decirlo porque si no todos son lo mismo, y no son todos lo mismo, en todo caso no se comportan todos de la misma manera frente a situaciones como esta. La iniciativa llevó la firma de Carlos Delfrade, en la presentación de SADOP y fue largamente discutida. Votó a favor el Frente Progresista en su totalidad, más los votos de Delfrade, Giustiniani, sus compañeras de banca, y rechazaron la bancada justicialista y recibió la abstención de Somos Vida y Familia, el bloque de Amalia Granata. Me pregunto, ya tenemos media sanción, vio al Senado, me pregunto qué es lo que le hace a una persona o en todo caso un sector político votar en contra de esto. Los argumentos no sé cuáles son, porque el argumento a favor es que se restituyan o se restablezcan los derechos constitucionales de enseñar y de aprender, que han sido vulnerados a lo largo de toda esta crisis generada por la pandemia. No entiendo al que rechaza esto o al que pone objeciones en esto, y lo que se hablaba en el pasillo es que esto en realidad es intentar sacar manotazo presupuestario. Sí, ¿para qué sirve el presupuesto si no es para esto? ¿Para qué, ¿en qué gastamos la guita si no la gastamos en esto? No la gastamos en educación. Yo no lo dije el otro día, pero el otro día por decreto el gobernador le metió un manotazo de 1.000 millones de mangos a la caja provincial para la emergencia en seguridad. No queda muy claro en qué se van a gastar esos 1.000 millones. Dicen equipamiento, bueno, es libre, de un manejo discrecional los 1.000 millones del ministro de Seguridad Saín. Ahora, hay 1.000 millones para eso y no hay 100, 200, 300 millones para asistir a los docentes que no tienen computadoras, a los chicos que no tienen conectividad. No es tan difícil. Da la impresión de que evidentemente en este tipo de circunstancias se pone claramente sobre la palestra qué es prioridad para unos y qué es prioridad para otros. A mí no me sorprende que el PJ vote en contra, porque me da la impresión de que en síntesis está haciendo una especie de continuidad de las políticas gubernamentales. ¿Por qué el gobierno elige poner 1.000 millones libres de todo control en manos de Marcelo Saín y no los pone en el aumento a los docentes, en el equipamiento para los docentes? Es muy llamativo el nivel de prioridad que está teniendo el gobierno provincial. En todo caso, más que llamativo, es muy descriptivo de los valores que sigue adelante. Yo pensé, cuando ayer me contaban que se iba a tratar esta ley de emergencia, pensé que iba a haber un voto unánime. No entiendo a quién no le puede interesar o no puede considerar prioritario hoy poner o invertir en que todos los chicos tengan conectividad pronta, que todos los docentes suplentes o que tienen, la condición de reemplazante no tengan un ingreso adicional fijo para que les permita sobrevivir en la... No entiendo si eso no es importante, ¿qué es importante? No lo entiendo, sinceramente.
parece una pregunta obvia, pero si no te resulta importante la educación, ¿qué es importante? Porque la seguridad tiene mucho que ver con esto, aunque no lo quieran vincular. Un pibe que está en la calle, que no tiene contención de clubes, porque están los clubes cerrados, que no tiene contención de la escuela, porque no estás dando clase, que no tiene cómo conectarse, ¿qué hace ese pibe? ¿Cuál es el destino de ese pibe? Y lo mismo con los docentes que están buscando bolsones para comer, es desesperante. Digo, ¿cómo no hay guita para eso? O en todo caso, ¿cómo se le niega guita a eso? Yo repito, me parece que es muy llamativo la prioridad que está marcando el gobierno provincial y que acaban de corroborar los legisladores, tanto del justicialismo como del bloque Familia y Vida, o Vida y Familia, no sé cómo se llama el bloque ese, que tanta insistencia pone en no instalar la ESI, que tanta digo, evidentemente la educación constituye un peligro para alguna gente. La educación constituye un peligro para alguna gente. Y esa es la razón, creo, por la que no invierten. Si no, no hay razón. Bueno, esperemos que en el Senado esta ley se apruebe. Va a haber que hacer mucho esfuerzo porque lamentablemente ahí hay mayoría del justicialismo y si uno deja seguir el lineamiento de lo que pasó a ser en diputados, es muy probable que esa ley se rechace. Y si se rechaza, ¿cómo hacen? Digamos, ¿qué otra alternativa nos queda? Es muy raro, no es raro, en todo caso es muy define muy claramente, digamos, cuál es el escenario en el que nos encontramos en Santa Fe. Hay tipos que consideran que la educación no es prioridad, y si yo vuelvo a hacerme la pregunta, si la educación no es prioridad, ¿qué carajo es prioridad? ¿Qué carajo es prioridad para el bien común y para el bienestar general y para la salud de nuestros pibes y etcétera, etcétera? Me da la impresión de que estamos entrando en una espiral donde empiezan a quedar claros sobre oscuro cuáles son los procesos o el seguimiento que tiene la gestión de Perotti, que yo tengo aquel video en el que decía que él iba a invertir en educación. Él iba a invertir en educación, que había que ¿se acuerdan de ese video que pasamos? Que él decía, la prioridad va a ser invertir en educación. Bueno, aquí tienen, ni un mango para educación y 1.000 millones discrecionales para que Marcelo Saín compre no sé qué, no sabemos qué. No sabemos qué va a comprar Marcelo Saín con los 1.000 millones que le puso gracialmente el gobernador. Pero me parece que queda más claro que están más preocupados en reprimir que en educar. Y eso es una mala noticia. Es desde todo punto de vista una mala noticia. No sé qué, Beba, si te queda algo, capaz que yo estoy hablando demasiado y ustedes están haciendo. No, te estábamos escuchando atentamente, Connie, a lo que decías. Pero se entiende lo que digo, ¿no? Porque capaz que no se entiende. No, se entendió perfectamente, Sí, se entendió. Bueno, porque viste que con este tema del delay, capaz que uno no casa. Pero digo, está bueno ver quiénes votaron y quiénes no votaron a favor o en contra, porque si no después todo el tiempo hablamos de la política, los políticos, y digo, acá, haciendo un honor a mucho de mi discurso, la propuesta es de Sadop. Sadop se la trasladó, Carlos del Frade la puso sobre la mesa ayer. Y es increíble que haya habido diputados que votaron en contra, que argumentaron en contra de esto, diciendo que se trataba de meter manos sobre la caja. La caja, repito, ¿qué te dice cuando la caja está más interesada en comprar armas que en fomentar la educación? Es un mensaje, ¿no? Es un mensaje. Bien. Bueno. Esperemos a ver cómo se resuelve, pero coincido, Connie, en que bueno, hay una emergencia educativa, hay una necesidad de lo venimos hablando a diario a esto. Todos los días. Todos los días surge esto. Hace unos días leí también este destino que le daba el gobierno a una suma de dinero importante para el área de seguridad y bueno, esperemos que se revea esta situación, que logremos también equiparar un poco de presupuesto para la educación y para poder
acompañar a los docentes, porque la verdad que están siendo vapuleados, por decirlo de alguna manera, una y otra vez. Sí, acá vuelvo al tema de siempre. Tenemos que levantar la voz todos los ciudadanos, ¿no? Y no hay una sensación de que haya voces, salvo los sectores de los gremios que están llevando a cabo plan de luchas, como digamos, duramente, como SADOP Rosario, o como la propia ANSAFER Rosario, o como la CTA Rosario. Digo, no hay acá una manifestación de las cabezas de los gremios en el sentido de exigir una prioridad. No puede ser que haya 40.000 millones guardados, que no se haya podido dar un aumento que le hubiese costado al gobierno 800, 900 millones a los docentes, y tampoco es concebible que se inviertan 1.000 millones en seguridad, que no está mal que se inviertan en la medida en que esa misma guita se pueda invertir teniéndola en caja en materia de educación, ¿no? Es una situación muy grave. Ayer el diputado Busato dijo que no podemos estar invirtiendo en lo que no va a volver a ser nunca la escuela. Y yo me niego a creer eso. Yo creo que tenemos lo que hablábamos al principio. Tenemos que hacer todo lo posible para creer y pensar que vamos a superar la pandemia y que vamos a volver a la escuela y que los docentes van a volver a trabajar como siempre. Habrá una nueva modalidad con semipresencialidad y habrá clases que se darán por internet, pero la escuela como espacio de socialización y de contención es indispensable. No puedo creer que haya gente que esté pensando en que no vamos a volver a la escuela. Yo no lo admito como horizonte, no quiero aceptarlo como horizonte. Hay que hacer todo lo posible para que volvamos a la escuela, para que los docentes vuelvan a las aulas y para que se acabe este martirio de hacerlos trabajar a cualquier hora, en cualquier momento, desde su casa, gastando su propia guita. Eso no se subsanó. Sí. No, que creo que sí va a haber un cambio en la escuela, un cambio necesario también porque tenía que cambiar un poco la modalidad de escolar que veníamos viviendo en los últimos años, porque ya es otra era en la que los chicos están a full con la conectividad, con otras situaciones que hay que incorporar dentro de la escuela porque son de la vida cotidiana de los chicos. No se puede tener un sistema escolar en el que los chicos tengan clase como teníamos nosotros, porque la realidad es otra. Yo creo que va a haber un cambio post pandemia con la escuela, pero no creo que desaparezca en cuanto a la contención, como vos decías, o a la parte social, donde es muy necesario que los chicos estén ahí para contactarse con sus pares. A mí me pasa, por ejemplo, con mi sobrina, que iba a empezar jardín este año, y ella tiene 3 años. Bueno, ella vive en un mundo de adultos, no tiene con quién relacionarse. Y bueno, algunos días se visitaron entre primos, en los días que se podía, y bueno, le cambiaba completamente la cara, el ánimo y todo, porque necesitan de esa sociabilización. Necesitan a alguien de su edad, de su altura, de su... Que vea la realidad como la ven ellos. Su lenguaje también. Sí, no, también de los abrazos y de los empujones, las caídas, el correr, el transpirar, el reírse y todo eso, ¿no? Lo que todos tuvimos. Exacto. Ahora. Pero bueno, digo, con este cambio que es necesario que venga y es necesario que llegue, también se debe abordar y se debe pensar en todos los niños que no tienen conectividad. Porque si estamos yendo hacia un mundo en el que vamos a modificar todas estas situaciones y estamos hablando de que va a ser una escuela distinta, también pensemos en las personas en los niños que no tienen acceso a eso, los niños, no tienen ni una ni otra, claro. Que no tienen acceso a eso, porque me han contado historias en las que, bueno, tienen que esperar que los chicos les envíen la respuesta y capaz que se la envían 3 días después y no le pones trabajo no entregado. Porque sabes que en ese momento tuvo plata el padre para cargarle crédito al celular y poder enviarlo. O se fueron a conectar al wifi del bar de la esquina o del kiosco que sea que le pudo compartir un poco de wifi. Entonces, bueno, no podés tampoco tener... No se puede en este contexto tener
clases normales o un seguimiento de los chicos para que continúen corrigiéndole los errores, corrigiéndole lo que hicieron mal. Demasiado es que puedan entregar la tarea, y me parece que hay que abordar también eso. Por eso la necesidad del presupuesto para educación, para poder brindarles a todos los chicos el acceso a la conectividad. Sí, a mí me parece que igual, más allá de la pandemia y de la coyuntura, hay que pensar en el retorno a la clase. En algún momento hay que planificarlo, hay que trabajar en eso, hay que ir imaginando protocolos, hay que volver a clases. Yo creo que hay que porque la forma de igualarnos es con los chicos en las aulas. Y hay que pensar en eso, hay que poner, pero eso no se puede pensar si vos tenés a los docentes bajo la línea de pobreza, si no estás invirtiendo en educación, si no estás invirtiendo en conectividad, si no estás poniendo la guita que hay que poner en igualar. Y me parece que acá está claro que no hay voluntad de igualar. Y es una situación muy, muy, muy triste. Y me parece que merece una reacción de todos los sectores educativos y que merece una reacción también de toda la sociedad, porque me parece que están aprovechándose la pandemia para dejar las cosas tal como estaban, y como bien planteabas, Beba, cuando volvamos no pueden seguir tal como estaban porque ya estaban mal. Claro. Ahora están mucho peor.